los días tristes en que la Iglesia, reducida a las catacumbas, luchaba vehementemente para mantener los tesoros de la fe. Sin embargo, ya en las Galias iba haciéndose ilustre en hechos aquel gran Constantino que abriría la nueva era de paz y libertad. Nacían por entonces los dos hermanos Juan y Pablo, que bajo el reinado del apóstata Juliano habrían de sellar con su sangre la fe de Cristo. Mientras su patria, dirigida por buenos gobernantes, iba por el camino del deber y de la virtud. Le sirvieron con su talento y la espada. Mas, cuando fue víctima del ateísmo, no tuvieron reparo en abandonar sus puestos elevados para servir mejor al Señor. La familia de nuestros santos pertenecía a las más altas nobles del imperio, siendo Patricia su madre y su padre senador. Herederos de cuantísimos bienes de fortuna, recibieron además una esmerada educación. Terminados sus estudios, se alistaron Juan y Pablo en el ejército. No tardaron en descollar por su disciplina y valor. No se sabe nada más de su juventud de esos dos ilustres varones, pues su capitán de la guardia de Juliano el Apóstata, a quien se le debe la relación de su martirio, nada nos dice sobre sus primeros años. Luego que subió al trono Juliano el Apóstata y se declaró enemigo de Jesucristo con propósito de exterminar la religión cristiana, Juan y Pablo dimitieron sus cargos, renunciaron a los honores y retirándose de la corte se dedicaron enteramente al ejercicio de buenas obras. No ignoraba el apóstata la virtud y mérito de los dos hermanos, por lo cual había jurado perderlos. Disimuló por algún tiempo, conteniéndole el temor de excitar la indignación del pueblo, pero noticioso del bien inmenso que por su generosidad hacían los cristianos, enviándoles un emisario proponiéndoles que volvieran a la corte para ejercer sus antiguos empleos. Los dos hermanos contestaron de este modo a Juliano: «Hemos servido a Constantino y a sus hijos porque no contentos con practicar la virtud en el trono, se gloriaban de ser los servidores de Jesucristo. Mas desde el mundo ya no ha sido digno de tener tales soberanos, y cuando hasta el trono se han encumbrado las desvergüenzas y la apostasía, sería para nosotros un deshonro pertenecer a la corte sacrílega e impía». Juliano les envió un nuevo mensaje para conquistarlos y llevarlos a su lado. «Yo también obtuve en la iglesia las primeras órdenes y si hubiera querido ocuparía en ella lugar preferente, mas considerando la inutilidad de estos honores que no pueden dar riquezas, opté por la política y la guerra, y ofreciendo sacrificios a los dioses, he llegado a tener en mi mano el cetro del mundo. Ustedes, pues, que habéis criado en la corte, podéis sentaros a mi lado, investidos de las principales dignidades en mi palacio, y tened en cuenta que si rechazáis mis ofrecimientos, me obligaré a obrar de modo que os pese el desprecio que me hacéis». Juan y Pablo respondieron: «No hacemos la injuria de preferir a ningún hombre, mas sobre ti está el Señor, que ha creado el cielo y la tierra, el mar y cuanto lo encierran. Rechazamos tu amistad de hombre mortal para no incurrir en la desgracia de un Dios inmortal». Juliano, en un arrebato de furor, les concedió 10 días de término para que tomasen su partido, asegurándoles que si pasados estos no se rendían a su voluntad, él les haría experimentar hasta dónde podía llegar los efectos de su indignación, a lo cual contestaron los valientes servidores de Jesucristo: «Obra como si estos 10 días ya hubiesen pasado, y ejecuta hoy las amenazas contra nosotros». Cuando Teresiano, ministro e intérprete del emperador en este negocio, le dio cuenta de esta noble respuesta, Juliano, irritado, exclamó: «¿Acaso piensan ellos que los cristianos van a venerarlos como mártires?». Levantándose luego, añadió en tono colérico y arrebatado: «Si no vuelven al palacio dentro de 10 días, los trataré como enemigos de Estado».
Con la seguridad que el plazo de 10 días recibirá de mano del Señor la recompensa que tanto ambicionaban, los ilustres confesores de Cristo aprovecharon el tiempo para prepararse al martirio, recibir en su propia casa la visita de muchos cristianos y distribuyendo todos sus bienes a los pobres. Pasaron los días en ejercicios de devoción y buenas obras. Al día siguiente, los soldados cercaron la casa y Terenciano llegó también con los suyos a la hora de cenar. Entró en el aposento de los dos hermanos y los halló postrados ante la imagen de Cristo, interrumpiéndoles en su oración, mostrándoles una estatua pequeña de Júpiter hecha de oro que llevaba consigo y les dijo: Juliano, mi señor, me envía a vosotros por última vez. Pide su majestad que concurráis públicamente a los templos y que ellos rindáis adoración a los dioses del imperio. Juan y Pablo respondieron: Si tienes a Juliano por dueño y señor, gloriate tú en servirle. Por lo que a nosotros nos toca, no reconocemos más que el Señor al único y verdadero Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquel de quien tu amo se atrevió a renegar, porque ha sido abandonado de Dios. Quisiera él que los demás también se precipitaran al abismo, mas no le seguiremos por el camino de la perdición, ni imitaremos su apostasía. Al oír Teresiano esta profesión de fe, comprendió que no podría vencer el valor de los dos hermanos, y cumpliendo las órdenes que había recibido del tirano, hizo degollar a San Juan y a San Pablo. Los enterró en los sótanos de su casa y pregonó luego la voz de que habían sido desterrados por mandato del emperador. Lo que movió a Juliano a hacerlos morir secretamente fue el temor de que se levantase algún alboroto en la ciudad y que los dos confesores de la fe fuesen honrados como mártires por los cristianos. Entretanto, las almas de nuestros dos héroes fueron a gozar de la visión beatífica, y el apóstata recibió pronto el castigo de sus crímenes, pues habiendo ido a la guerra contra los persas al año siguiente, día por día, el 26 de junio del año 363, murió desastrosamente, blasfemando el nombre de Oislo. No estuvieron ocultas mucho tiempo las preciosas reliquias de los santos Juan y San Pablo, pues en tiempo del católico Joviano, sucesor de Juliano el apóstata, Dios obligó al espíritu de las tinieblas a que las desarrollara y glorificarlas contra su voluntad, haciendo que aquellas personas en quienes había entrado el demonio dieran en ir a la casa de los santos mártires, gritando que allí estaban enterrados dos grandes siervos de Dios. El pueblo entonces acudió a la casa y, hallando los cuerpos de San Juan y San Pablo, les tributó los honores de la más ferviente oración. La curación de un hijo de Teresiano poseído por el demonio determinó la conversión del verdugo de los dos bienaventurados hermanos, el cual, para reparar su horrendo pecado, escribió la vida y glorioso martirio de sus santas víctimas. Las reliquias de ambos mártires fueron colocadas en la magnífica iglesia que se erigió poco después en el sitio de su misma casa, lugar de su martirio, iglesia que hasta el día de hoy lleva el nombre de los santos Juan y Pablo, en Roma, y es título cardenalicio. Fue confiada al cuidado de los religiosos pasionistas en 1773 por el Papa Clemente XIV, así como el convento del mismo nombre. Su esclarecida memoria llegó a ser ilustre en el mundo entero, y la Iglesia ha intercalado sus nombres en el canon de la misa en las letanías de los santos. El Papa Benedicto XIV, con fecha 20 de mayo de 1728, declaró su fiesta de rito doble.